¿Qué nos trae hoy el señor Mariano Martín? Novedades sobre el tema salario. Sí, Pablo, buenas noches, porque arrancó ahora sí la agenda económica y la agenda que tiene que ver con las negociaciones salariales tempranito, ¿sí? Estamos en los primeros meses del año y ya el gobierno pone sobre la mesa una carta muy importante en lo que es la planificación del Poder Ejecutivo de la cuestión de precios y salarios, la posibilidad de que los ingresos le ganen a la inflación, esta premisa que viene de arrastre de 2021 y que se cumplió solo parcialmente. El año pasado los salarios formales estuvieron apenas por arriba de la inflación, pero sabemos que en un país como la Argentina, tan marcado por el empleo no registrado, por la precarización y demás, hablar solamente de ese salario es hablar de una parte minoritaria, lamentablemente. Por eso el gobierno hoy plantea un escenario distinto y este instrumento, la convocatoria al Consejo del del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, así se llama, será el próximo 16 de marzo. Que tiene que fijar el salario mínimo. Tiene que fijar el piso salarial formal en la Argentina, por debajo del cual nadie puede ganar esa plata. Hoy, en la Argentina, nadie puede ganar por un trabajo a tiempo completo menos de 33.000 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil que rige en la Argentina. ¿Y a cuánto debería irse? Ahí está una discusión que vamos a desgranar brevemente ahora. El gobierno dice algo bastante sencillo, bastante básico, lo ha declarado abiertamente el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Dice, a nosotros nos parece buena una pauta de 40% con revisión. Esto es, aplicar el criterio donde el gobierno había visto una chance de encauzar las negociaciones salariales al salario mínimo vital y móvil. Con la salvedad, Pablo, de que años atrás el salario mínimo aplicaba para varios tipos de contrataciones, era una referencia para el empleo no registrado, había gente que cobraba el salario mínimo vital y móvil. Hoy prácticamente no, es un número absolutamente marginal dentro de la economía, pero muy importante, y esto es lo paradójico, para las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil rige cuál es el valor de los planes sociales. Hoy, el denominado salario social complementario, que es lo que perciben los beneficiarios de planes sociales, equivale a medio salario mínimo vital y móvil. Por eso hay una importancia en términos de erogación si pública. A 40 y algo, te lo sube a 20.000 al plan social. Que por otro lado me parece totalmente lógico. Bueno, es bastante lógico. Con una dinámica inflacionaria que viene arriba del 50% en estos últimos tiempos, Pablo. Y además, con un propósito del gobierno que es, bueno, alimentemos la economía por la vía de la demanda, también tendría que tener un correlato dentro de los salarios efectivos de los trabajadores. Por eso hay una idea de mínima, casi te diría, de llevar estos 33.000 pesos a 46.000. ¿Qué dicen los gremios? Y acá uno podría encontrar una cierta distancia, pero no tanta. Los gremios dicen, a nosotros el 40 nos queda corto. Y no solo nos queda corto, porque la instancia anual habitual del salario mínimo vital y móvil es a 12 meses. Nos queda corto el monto y nos queda muy largo el plazo. Acá puede haber un atisbo de acuerdo, Pablo, al mismo tiempo, porque hoy hablaba con un ministro de Gabinete Económico y me decía, nosotros no estamos parados para nada en el plazo de 12 meses. Y me ponían como ejemplo que el año pasado, cuando se reunió por primera vez el Consejo del Salario en el mes de abril, definió un aumento que rápidamente fue superado por la inflación. ¿Vos te acordás que en abril todavía se hablaba de la pauta del 29%, la inflación? Bueno, barrido por la realidad. Por eso en septiembre hubo un segundo capítulo del salario mínimo vital y móvil que terminó estableciendo para todo el año un incremento del 52,7%. Y ahí te digo, 52,7% apenas por encima del 50,9% de la inflación. Por eso, en lo formal, el salario registrado del año pasado le ganó a la inflación, pero en el bolsillo le ganó. Los salarios no registrados le ganaron, los planes sociales y demás, es más complejo. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Acá lo tenemos en esta gráfica. Por supuesto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como... Tu amigo, Funes de Rioja, mirá. Como moderador, pero también como parte, porque obviamente el voto decisivo lo puede tener el gobierno en caso que tenga que haber una suerte de laudo oficial cuando no hay acuerdo de partes. Daniel Funes de Rioja, elegimos al más representativo de las cámaras patronales, él hoy presidente de la Unión Industrial Argentina, el abogado laboralista de mayor referencia para el campo empresario. Ahí lo tenemos como un protagonista excluyente de las negociaciones que tendrán lugar el 16 de marzo. Ahí está también, por supuesto, Héctor Daer, Pablo Moyano, pusimos a dos de los tres
secretarios generales de la CGT. También están convocadas las dos versiones de la CTA, la de los trabajadores de Hugo Yasky y la autónoma de Ricardo Peidró. Se invita también a las organizaciones sociales, eso también va a tener alguna silla, probablemente más simbólica que otra cosa, podrán quejarse un poco, porque en definitiva son los directos involucrados, iba a decir beneficiarios, pero en realidad son los directos involucrados de las resoluciones del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Pero te decía, como conclusión hay algo muy importante. Esto que me decía el ministro con el que hablé hoy, Pablo, es... No estamos tan lejos en punto y hora que en el gobierno ya hay un convencimiento de que el plazo de 12 meses ya fue y que ni siquiera vamos a tener dos negociaciones. Si hace falta reunirse más veces durante el año, 3, 4 o las que sea, para garantizar que el salario mínimo va a ganarle a la inflación, lo vamos a hacer. Es, insisto, el compromiso del gobierno, habrá que ver si se convalida en la realidad. Gracias, Mariano. Por favor.